Esta no es solo la historia de un hombre. Es la historia de un dolor que no fue causado por su propia elección. Un escape hecho a toda prisa. Una caída que lo marcó para siempre. Y una gracia inesperada que llega cuando todo parece perdido. Es la historia de alguien que lo perdió todo, pero terminó encontrando un lugar donde nadie lo juzgó por su apariencia, donde nadie lo miró como defectuoso, donde fue tratado como un hijo, aun cuando él se veía a sí mismo como una carga. Su nombre era Mefiboset, y su historia empieza mucho antes del tropiezo. Empieza con un linaje, con una promesa y con una guerra invisible entre tronos, pactos y miedo. Retrocedamos. Antes del escape, antes del dolor, antes de que la palabra huida se pegara a su destino. Era una mañana común en el palacio de Gibea. El sol entraba por las ventanas altas, filtrándose a través de cortinas claras y dejando líneas doradas sobre el suelo pulido. Había un aroma suave en el aire, aceite, especias, pan recién preparado para la mesa del rey. En los pasillos, los guardias marchaban con su rutina exacta, el sonido de sus sandalias y el metal de sus armas marcando un compás que, a cualquiera, podría darle sensación de estabilidad. Los sirvientes iban y venían en silencio, llevando bandejas, ajustando mantos, limpiando columnas. Todo se veía en orden. Todo parecía firme. Pero detrás de la apariencia, el reino de Saúl temblaba sin hacer ruido. Los mensajeros llegaban con informes cada vez más tensos. Los generales se reunían con voces bajas y ojos serios. Los filisteos presionaban. Las fronteras ardían. Las decisiones políticas se volvían más peligrosas. Y el pueblo, aunque lo disimulaba, estaba dividido entre el pasado que representaba Saúl y el futuro que muchos veían acercarse a través del nombre de David. Sin embargo, en medio de esa tensión adulta, un niño corría riendo por un salón ancho como si el mundo no pudiera tocarlo. Mefiboset, pequeño, ligero, inocente, jugaba con un pedazo de tela que hacía girar como capa. En su mano llevaba un bastón de madera que, en su imaginación, era una espada. El palacio era su patio. Cada columna era una fortaleza. Cada escalera era un castillo. Cada esquina era una emboscada imaginaria. Y su risa chocaba contra las paredes como si la inocencia fuera más fuerte que cualquier presagio. La niñera lo seguía a unos pasos, con una sonrisa cansada pero real, llamándolo en voz baja, «Mi príncipe, con cuidado». Él no obedecía. Solo reía más fuerte y aceleraba, sin saber que aquel podría ser uno de los últimos días en que su cuerpo se moviera libre, sin dolor, sin límites, sin vergüenza. Porque su nombre no era ligero, aunque su juego sí lo fuera. Mefiboset llevaba el peso de generaciones. Era nieto de Saúl, el primer rey de Israel. Y era hijo de Jonatán, el guerrero respetado por todos, el heredero natural al trono, el hombre que podría haber sido rey si el mundo siguiera el orden humano habitual. Pero Jonatán había hecho lo impensable, no peleó contra la elección de Dios. No trató de destruir a David por miedo. En lugar de eso, lo amó como un hermano, lo protegió, y selló con él un pacto más fuerte que la ambición. Hubo un día, años atrás, en que Jonatán y David se miraron con la seriedad de quienes entienden que el futuro no se escribe con discursos, sino con decisiones. En esa conversación se formó una promesa, no una promesa casual, sino una alianza. Cuando todo esto pase, cuando el trono cambie, no olvides mi casa. Y David, con el corazón apretado, había prometido bondad. Una bondad que no dependiera del clima político ni de la utilidad. Una bondad por amor, por pacto, por memoria. Pero en ese momento, en el palacio, esas palabras eran solo sombras lejanas para un niño que aún no podía leer la historia en los ojos de los adultos. Ese mismo día, a pocos kilómetros, la guerra avanzaba hacia su punto final. Saúl, cansado, enfrentaba su última batalla. Jonatán luchaba junto a su padre con honor. El destino del linaje real estaba a punto de romperse, no solo por estrategia militar, sino por algo que los reyes no pueden controlar, la voluntad de Dios levantando un nuevo trono, cumpliendo una promesa que había iniciado mucho antes, en el corazón de un pastor llamado David. En el palacio, nadie decía nada en voz alta, pero el aire cambió. Los pasos se aceleraron. Los sirvientes limpiaban de manera demasiado rápida, como si el movimiento pudiera espantar la mala noticia.
Un olor a aceite y hierro comenzó a mezclarse con el aroma del pan. Afuera, en el horizonte, se levantaba polvo, señal de caballos, de mensajeros, de urgencia. Y dentro, en los pasillos, se instaló un silencio extraño, ese silencio que existe justo antes de que una tormenta rompa el cielo. Y entonces las puertas se abrieron con un estruendo. Un hombre entró tambaleándose. Tenía la ropa rasgada, el rostro cubierto de polvo, los ojos enrojecidos como si hubiera corrido con el miedo detrás. La sangre en su túnica no era solo suya. Había cruzado un campo de batalla para traer una noticia que nadie quería escuchar. Sus labios temblaron antes de hablar, pero la frase salió como un golpe que rompe la realidad. Saúl ha muerto, y Jonatán también. Por un instante, el mundo se congeló. Las palabras parecieron atravesar muros, pasillos, cortinas, pisos. La niñera lo oyó primero con claridad. Se le soltó el paño de las manos. El color se le fue del rostro. Y en su mente, una cadena de pensamientos se encendió en segundos, pensamientos que no eran sentimientos, sino supervivencia. El trono está vacío, el linaje quedó expuesto, las costumbres de los reinos vecinos no perdonan. Cuando un nuevo rey asciende, la familia anterior se convierte en amenaza, se convierte en objetivo, se convierte en riesgo. Miró a Mefiboset. El niño seguía jugando, ajeno, imitaba sonidos de batalla con la boca, levantaba su bastón de madera como un guerrero diminuto. Y ella supo que no había tiempo para explicaciones ni despedidas. Solo para escapar. Lo levantó en brazos con urgencia. Comenzó a correr por los pasillos. Escaleras. Portones. Patios. Gente gritando, gente empacando, gente llorando sin entender. El caos creció como fuego. Pero la niñera solo tenía un objetivo, sacar vivo al niño que llevaba en sus brazos. Mefiboset se asustó. No comprendía por qué la estaban apretando así, porque el palacio sonaba diferente, porque la voz de la mujer temblaba. Quiso preguntar, pero el aire le faltaba. Y la carrera continuó, hasta que llegó el instante que rompería su vida. En el patio, con las piedras frías bajo los pies, la niñera tropezó. Fue un resbalón mínimo, un segundo de desequilibrio. Pero en los momentos de pánico, un segundo es suficiente para destruir un futuro. El peso del niño la empujó hacia adelante. Ella intentó sostenerlo, intentó girar el cuerpo, intentó salvarlo con los brazos. No pudo. Mefiboset cayó. Su pequeño cuerpo golpeó las piedras con un sonido seco, cruel, definitivo. Un grito agudo cortó el aire. La niñera se lanzó sobre él con desesperación, lo abrazó, lo levantó, intentó ponerlo de pie. Pero sus piernas no respondieron. No era solo dolor. Era algo roto, algo que había cambiado por dentro. Tenía 5 años, y en ese momento perdió la capacidad de caminar. Y con esa caída, no solo cayó un niño, cayó una identidad. El príncipe del palacio se convirtió, en un parpadeo, en un fugitivo marcado. El lugar de su origen se volvió el lugar del trauma. La risa se apagó. La inocencia terminó. Y la huida siguió, porque la tragedia no da tiempo para llorar. La niñera lo apretó contra su pecho, llorando sin voz, y lo sacó del palacio como quien arranca un pedazo de luz de un edificio que se derrumba. Lo que Mefiboset no sabía era que ese día, mientras el mundo pensaba que su historia se acababa, el cielo ya estaba guardando su nombre para un capítulo que nadie podía imaginar. No todos los exilios tienen cadenas. Algunos tienen silencio. Algunos tienen barro. Algunos tienen un nombre que suena como sentencia. El lugar al que llevaron a Mefiboset se llamaba Lodebar, y el nombre lo decía todo: sin pasto, sin palabra, sin comunicación, sin esperanza. Era una aldea olvidada, sepultada entre colinas secas y tierras agrietadas por el sol, como si la vida misma evitara florecer allí. No era un sitio para construir futuro. Era un sitio para desaparecer. La niñera llegó con el niño en brazos y con la culpa pegada al cuerpo. Culpable por haber tropezado. Culpable por no haberlo protegido del golpe. Culpable por no poder devolverle sus pies. Y Mefiboset llegó con el dolor físico y con algo peor, la sensación de que su vida se había roto sin haber tenido oportunidad de elegir. En Lodebar vivía Maquir, un hombre con recursos limitados pero con corazón amplio. Algunos dicen que era generoso.
Otros dicen que también cargaba heridas, porque solo quien conoce el dolor puede comprender al dolor ajeno. Su casa era sencilla. Techo que goteaba cuando el clima cambiaba. Paredes con grietas. Pan duro algunos días. Agua escasa otros días. Y aunque la pobreza se siente, no era eso lo que más pesaba sobre Mefiboset. Lo que más pesaba era la memoria. Porque él no olvidó el palacio. No olvidó las columnas. No olvidó los pasillos. No olvidó la sensación de correr sin pensar. No olvidó la cara de su niñera, cambiando de alegría a terror. No olvidó el golpe. No olvidó, sobre todo, el instante en que intentó ponerse de pie y sus piernas no respondieron. Los años pasaron, y el niño que una vez fue príncipe se convirtió en un joven arrastrando la vida como quien arrastra una carga. No era solo la discapacidad. Era lo que la discapacidad representaba en su mente: pérdida, vergüenza, diferencia, condena. En un mundo de guerreros, de reyes, de fuerza, él era la imagen de la debilidad. Y eso, para su corazón, era humillante. En Lodebar nadie hablaba de tronos. Nadie mencionaba pactos. Nadie discutía promesas. Allí, la gente sobrevivía. Y sobrevivir no siempre incluye esperanza. El polvo rojo se metía en la ropa. El sol quemaba. El silencio parecía permanente. Y Mefiboset aprendió a vivir con una pregunta que no se iba: ¿por qué yo? Algunas noches, cuando el pueblo dormía y el viento pasaba entre las colinas, él se quedaba sentado bajo un árbol seco del patio. Miraba la oscuridad como si la oscuridad pudiera responder. Se preguntaba si Dios todavía recordaba su nombre. Si el cielo podía ver a un hombre escondido en un rincón del mapa. Se preguntaba si la caída había sido el final de su historia. Porque una cosa es perder un trono que nunca alcanzaste. Otra cosa es perder tu identidad. Mefiboset había nacido con un nombre real, pero creció con la mente de un fugitivo. Siempre esperaba lo peor. Siempre temía ser descubierto. Siempre temía que algún día llegaran a matarlo solo por existir. Ese miedo se convirtió en rutina. La rutina se volvió carácter. El carácter se volvió prisión. Cuando se lavaba el rostro en un pequeño arroyo, el agua le devolvía un reflejo que él no podía amar. Se veía y pensaba: yo no soy lo que debería ser. Se veía y recordaba el niño que corría. Se veía y sentía el peso de la palabra lisiado como si fuera su verdadero nombre. Y sin embargo, aunque él no lo sabía, la historia no estaba cerrada. Lodebar era un escondite para los hombres. Pero no era un escondite para Dios. En Jerusalén, los años también pasaban. David había ganado batallas. Había consolidado el reino. Había establecido justicia, orden, y el trono parecía firme. Los enemigos estaban en silencio. La nación respiraba paz. Pero hay guerras que no se pelean con espadas. Hay guerras que aparecen cuando el ruido termina. Y esa guerra es la del corazón. Una noche, mientras los músicos tocaban y los consejeros discutían asuntos del reino, David salió de su habitación. Caminó por los pasillos del palacio con pasos lentos, como si buscara algo que no podía nombrar. Se detuvo frente a un balcón. Miró la ciudad. La luna derramaba su luz sobre los techos. Pero los ojos del rey no miraban el paisaje. Miraban el pasado. Recordó a Jonatán. Recordó su voz. Su lealtad. Su abrazo. Recordó el pacto. Recordó aquella frase que había quedado guardada en un rincón de su conciencia como un documento olvidado: prométeme que mostrarás bondad a mi casa. Y esa noche, como si Dios soplara sobre la memoria del rey, la promesa despertó. A la mañana siguiente, David hizo una pregunta que sorprendió a todos en el salón real: ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Hubo silencio. Miradas entrecruzadas. La casa de Saúl era una historia peligrosa. En los reinos, esos nombres se borran. No se mencionan. Se eliminan para evitar amenazas. Pero alguien habló de Siba, antiguo siervo de Saúl, un hombre que conocía los detalles del pasado. Lo trajeron. El rey repitió la pregunta, y Siba respondió con cuidado: queda un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Vive en Lodebar. David no preguntó si era fuerte. No preguntó si era útil. No preguntó si era peligroso. Solo ordenó: tráiganmelo. Y así, mientras Mefiboset creía que su destino era desaparecer,
el trono más alto del país acababa de pronunciar su nombre. El sol estaba alto sobre las colinas secas de Lodebar cuando una nube de polvo rojo apareció en la distancia. No era viento, era movimiento. Caballos, ruedas, guardias, banderas, un séquito real avanzando hacia un lugar que los reyes no acostumbraban recordar. Lodebar no era ruta de comercio, no era sitio de celebraciones, no era ciudad de importancia. Allí nadie recibía invitaciones. Allí nadie esperaba visitas. Por eso, cuando los habitantes vieron el avance, el miedo se extendió como sombra. Los niños dejaron de jugar. Las puertas se cerraron. Los hombres observaron desde lejos con desconfianza. Y en la casa de Makir, el aire se volvió pesado. Mefiboset escuchó primero el sonido, cascos golpeando la tierra, voces firmes, el choque de metal. Un escalofrío recorrió su espalda, porque el miedo antiguo regresó con fuerza. Ese miedo que no se cura con años. Ese miedo que vive debajo de la piel. Miró a la niñera, ya mayor, con ojos que decían lo que la boca no se atrevía. Han venido por mí. Los golpes en la puerta sonaron como sentencia. Fuertes, directos, sin delicadeza. Makir abrió con prudencia. Frente a él, guardias del rey. No desenvainaron espadas. No gritaron acusaciones. Uno de ellos habló con voz solemne, como quien comunica una orden que no admite discusión. Mefiboset, hijo de Jonatán, el rey David quiere verte. La frase cayó sobre la casa como una roca. David, el nombre del nuevo rey. El hombre que ocupaba el trono que había sido de Saúl. El hombre que había sido aliado de su padre, sí, pero también el hombre que, según la lógica del mundo, podría eliminar cualquier resto del linaje anterior para asegurar su poder. El corazón de Mefiboset golpeó fuerte. Su mente se llenó de preguntas. ¿Venganza? ¿Trampa? ¿Una misericordia que solo es disfraz? ¿Una invitación para matarme con formalidad? Por un segundo pensó en huir. ¿Pero a dónde? Sus pies no obedecían como antes. Su cuerpo tenía límites. Su vida estaba marcada por una caída. No había ruta de escape. Así que bajó la mirada y asintió. Lo ayudaron a subir a un animal. Lo rodearon de soldados. Y empezó el viaje hacia Jerusalén, hacia el lugar donde un niño había corrido una vez, pero al que ahora regresaba como un hombre roto, lleno de miedo y sin preparación para lo que vendría. El camino fue largo. El desierto parecía extenderse como si quisiera probar su paciencia. Mefiboset mantenía la vista fija en el suelo, evitando miradas, evitando leer intenciones en los rostros de los guardias. A veces escuchaba risas lejanas de soldados conversando, y eso lo ponía peor, porque la risa ajena suele sentirse como burla cuando uno vive con vergüenza. Mientras avanzaban, su mente viajaba también. Volvía al palacio. Volvía a la caída. Volvía al grito del mensajero, Saúl ha muerto. Volvía a la carrera, a las piedras, al dolor. Volvía a Lodebar, a su vida escondida, a los años preguntándose si Dios lo recordaba. Jerusalén apareció finalmente como una silueta de muros, torres, puertas grandes, guardia organizada, ciudad de un rey consolidado. Y cuanto más se acercaban, más pesada se hacía la respiración de Mefiboset. Era como caminar hacia un tribunal donde la sentencia ya está escrita. Las puertas se abrieron. Los guardias se alinearon. Los sonidos de la ciudad lo envolvieron, mercado lejano, pasos, metal, voces. Pero Mefiboset casi no escuchaba. Su mente estaba atrapada en frases internas. No perteneces aquí. Eres un lisiado. Eres una vergüenza. Te mirarán como amenaza. Te mirarán como resto. Lo guiaron por pasillos amplios. Columnas altas. Tapices ricos. Luz cayendo desde arriba. Todo le parecía distante, como si fuera un visitante en un mundo que ya no le pertenecía. Y aún así, esos pasillos le recordaban su infancia. Los olores. El eco. La sensación de estar en un lugar grande. Entró al salón real. Allí estaba David. No como el joven perseguido de antes, sino como un rey. Postura firme. Mirada profunda. Cansancio de guerra en los ojos, pero también claridad. En ese instante, Mefiboset sintió que el peso de la historia lo aplastaba. Sus piernas inestables no lo sostuvieron bien. Su alma menos. Y se dejó caer al suelo,
rostro contra el piso, sin valor para levantar la vista. Su voz salió débil, empapada de vergüenza. ¿Quién soy yo, para que mires a un perro muerto como yo? Hubo silencio. Por un momento, nadie se movió. Y entonces, David se levantó. Sus pasos resonaron en el salón, pero no eran pasos de juicio. Eran pasos de alguien que se acerca a cumplir una promesa. David miró al hombre caído. No vio solo pies lisiados. Vio al hijo de su amigo. Vio el pacto hecho bajo el cielo. Vio una historia que la gracia estaba a punto de reescribir. Y entonces dijo una sola palabra, pero esa palabra era un rescate. Cuando David pronunció su nombre, Mefiboset tembló. No era la forma en que esperaba oírlo. No como acusación. No como sentencia. No como anuncio de castigo. Era como un llamado. Y un llamado, cuando has vivido escondido, suena como una puerta abriéndose donde siempre hubo muro. Mefiboset no levantó la cabeza todavía. Su corazón seguía preparado para el golpe. Años de miedo no se desactivan con una sola palabra. Años de vergüenza no se borran con una sola mirada. Pero David no esperó a que el hombre se explicara. No le pidió defensa. No lo interrogó. No lo humilló con preguntas. David habló con firmeza, y en su voz había emoción contenida, como quien sostiene lágrimas para no romperse delante de todos. No temas. Esa frase ya era un milagro. Porque no temas es lo contrario de lo que Mefiboset había sentido desde los 5 años. El miedo era su idioma. El miedo era su ropa. El miedo era su rutina. No temas era una vida nueva en 2 palabras. David continuó. Por amor a Jonatán, tu padre, te mostraré bondad. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás pan en mi mesa todos los días de tu vida. Fue como si el aire cambiara de densidad. Tierra, restauración, mesa, permanencia. No era un favor temporal. No era una visita. No era una limosna. Era identidad recuperada. Era decirle, no solo te dejo vivir, te devuelvo lugar. Te devuelvo nombre. Te devuelvo dignidad. Mefiboset no sabía qué hacer con esa misericordia. Su mente intentó rechazarla porque la gracia, cuando has vivido en exilio, suena irreal. Él mismo lo dijo con una frase que le salió desde el pozo de su autoestima rota. ¿Qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Porque así se veía. Como algo sin valor. Como una sombra. Como un resto que merecía desaparecer. Pero David no trató de convencerlo con discursos. David actuó como rey que honra pacto. Llamó a Siba y le ordenó que la herencia fuera administrada. Que las tierras fueran trabajadas. Que el fruto fuera para sostener a Mefiboset. Que lo que una vez perteneció a su familia fuera restaurado, no como recuerdo, sino como presente. Y luego David ordenó algo que, en el fondo, era aún más poderoso que devolver tierras. Un lugar en la mesa, porque la mesa del rey no es solo comida. Es pertenencia. Es familia. Es visibilidad. Es decir, tú no vivirás escondido. Tú no serás un rumor. Tú no serás un nombre que se pronuncia con vergüenza. Tú estarás aquí, frente a todos, como parte de mi casa. La Biblia dice que Mefiboset comería siempre en la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Esa frase contiene una verdad que rompe cadenas. En la mesa, las jerarquías cambian. En la mesa, el exiliado deja de ser exiliado. En la mesa, el que se veía como carga empieza a vivir como hijo. Y hay un detalle silencioso y precioso. Cuando estás sentado a la mesa, tu cuerpo queda cubierto por la mesa. Nadie ve tus pies debajo. Nadie se enfoca en tu limitación. Nadie está contando tus cicatrices. Lo que se ve es tu rostro. Lo que se ve es tu presencia. Lo que se ve es que estás allí. Mefiboset había vivido años pensando que su caída era su definición. Pero en el palacio, la caída dejó de ser el centro. Porque el centro era el pacto. El centro era la promesa. El centro era la bondad de David por amor a Jonatán. Y por primera vez desde la infancia, Mefiboset pudo sentir algo cercano a la seguridad. No una seguridad basada en fuerza física, sino en palabra cumplida. La gracia no le pidió caminar perfecto. Solo le pidió presentarse. La gracia no lo llamó por su defecto. Lo llamó por su nombre. Los días comenzaron a pasar de otra manera. No más lo de Bar. No más esconderse. No más imaginar cuchillos detrás de cada puerta.
Había rutina nueva, comida, techo, protección, identidad. Y esa rutina, poco a poco, fue apagando voces internas que lo habían perseguido durante años. Porque el dolor no se borra de inmediato. Las cicatrices no desaparecen por decreto. Pero hay algo que las cicatrices no pueden resistir para siempre: la fidelidad de una promesa vivida todos los días. Cada día sentado a la mesa era un día diciendo: no estoy aquí por mérito. Estoy aquí por gracia. Y esa verdad, repetida, empieza a reconstruir lo que el trauma rompió. Y entonces la historia dejó de ser solo una historia antigua. Se volvió espejo. Porque si Mefiboset pudo ser llamado desde su Lodebar, entonces la gracia no tiene problemas en cruzar desiertos para encontrar a quien vive escondido. La historia de Mefiboset no es solo un recuerdo escrito. Es un mensaje con vida. Porque hay personas que caen sin haber elegido caer. Hay dolores que llegan en medio del caos. Hay heridas que se instalan antes de que uno tenga edad para defenderse. Hay pérdidas que ocurren mientras uno solo intentaba jugar en el palacio de la vida. Y de pronto, un accidente, una tragedia, una noticia, una traición, una crisis, y la existencia cambia para siempre. Mefiboset no pidió la guerra. No eligió el conflicto entre tronos. No decidió que Saúl muriera. No decidió que Jonatán cayera. No decidió que la niñera tropezara. Y aún así, cargó con las consecuencias. Esa es la parte más amarga de algunas historias humanas. A veces el dolor no es el resultado de tu pecado, sino el resultado del caos en el que te tocó vivir. Después de la caída, Mefiboset no solo perdió movilidad, perdió identidad, perdió futuro, perdió pertenencia, y terminó en Lodebar, ese lugar sin palabra, sin pasto, sin esperanza, donde la gente no sueña porque los sueños duelen cuando no se cumplen. Muchos viven así por dentro. No necesariamente en un pueblo físico, sino en un Lodebar emocional. Un lugar interno donde uno se esconde. Donde uno siente que no tiene derecho a pedir. Donde uno cree que si alguien lo ve, lo rechazará. Donde uno piensa: mejor no me acerco, porque mi defecto será lo único que notarán. Eso fue Mefiboset durante años. Se convirtió en un hombre con nombre real, pero con corazón de fugitivo. Con historia de realeza, pero con mentalidad de exilio. Con promesa encima, pero sin fuerza para creerla. Hasta que un día, desde Jerusalén, una voz preguntó: ¿queda alguien a quien yo pueda mostrar bondad? Esa pregunta cambia destinos. Porque no era una pregunta para encontrar al útil. Era una pregunta para encontrar al olvidado. No era para premiar al fuerte. Era para rescatar al quebrantado. David no buscó al heredero perfecto. Buscó al hijo de su amigo. Buscó al que estaba escondido. Buscó al que tenía razones para temer. La gracia suele funcionar así. No llega primero al centro. Llega primero al margen. No se detiene en los lugares brillantes. Va al lugar seco donde la esperanza se apagó. Va donde vive el que piensa: ya no hay nada para mí. Mefiboset escuchó golpes en la puerta y creyó que era muerte. Pero era invitación. Creyó que era juicio. Pero era pacto. Creyó que era venganza. Pero era bondad. El miedo, por años, lo entrenó para interpretar toda visita como amenaza. Pero la gracia, cuando llega, no explica todo de inmediato, simplemente llama por tu nombre. Y eso hizo David, lo llamó por su nombre. Esa es otra diferencia fundamental. El miedo te llama por tus defectos, te llama por tu pasado, te llama por tu caída. La gracia te llama por tu nombre. Te recuerda quién eres, no quién te hirió. Te recuerda que tu historia no termina donde caíste. Luego vino la mesa, y la mesa fue más que pan. La mesa fue un lugar donde sus pies ya no eran el tema, donde sus limitaciones ya no eran el centro, donde su presencia era suficiente, donde era tratado como hijo, donde su trauma dejaba de gritar más fuerte que la promesa. Y eso es lo que hace la gracia: no siempre borra la cicatriz, pero cambia el significado de la cicatriz. Ya no es marca de vergüenza, se vuelve marca de supervivencia. Se vuelve testimonio de que incluso cuando todo se cayó, alguien con autoridad decidió llamarte de vuelta. Tal vez tú también conoces tu Lodebar. Tal vez tú también vives con una caída que te definió. Tal vez tú también sientes que tu historia se torció por algo que no elegiste. Tal vez tú también has pensado: soy una carga.
Soy un perro muerto. Soy un error. Y si esa voz vive en ti, la historia de Mefiboset está aquí para decirte otra cosa. Hay un rey que aún hace preguntas de bondad. Hay un pacto que aún tiene fuerza. Hay una mesa que aún tiene lugar. La invitación no es para los perfectos. Es para los quebrantados. Es para los que no pueden caminar con sus propias fuerzas. Es para los que se escondieron tanto tiempo que olvidaron cómo suena su propio nombre. Si hoy escuchas un llamado, no lo interpretes automáticamente como juicio. A veces, lo que llega a tu puerta no es condena. Es rescate. A veces, lo que te saca de tu lodevar no es castigo. Es gracia. A veces, lo que parece el final es solo la escena antes del reencuentro. Mefiboset pensó que su destino era desaparecer. Pero el cielo escribió otro capítulo. Y lo escribió de una manera que nadie esperaba, con una promesa recordada, un nombre pronunciado y una mesa servida. Porque la gracia tiene una costumbre, llega cuando ya no la esperas. Y cuando llega, no te pregunta si eres digno. Te pregunta si estás dispuesto a responder, aquí estoy.